Este evangelio, el de este ciego llamado Bartimeo, tiene algunas connotaciones que me gustaría analizar un poquito y también para que nosotros mismos nos involucremos y nos metamos en el evangelio, porque quizá una de las características que tiene el tema de la fe es que a veces nosotros creemos que vemos y en realidad estamos como ciegos. Basta mirar un poquito ya, con los años empiezan a aparecer este tipo de instrumentos que son porque ya se ve que no vemos tan bien. Bueno, pensaba esto. Hay una pequeña historia que cuenta un poeta de la India que ganó el Premio Nobel de Literatura, que se llama Tagore. Y este Tagore cuenta esta anécdota de cuando era niño. Dice que un día estaba jugando con sus compañeritos y había uno de los compañeros, de los amiguitos, que usaba lentes. Cosa que era bastante extraña en el tiempo de la infancia de Tagore, pero había algunos chicos que ya usaban lentes en ese tiempo. Entonces todos los demás lo cargaban. Y él, que no era menos que los demás, también lo cargaba y le hizo una broma a ese chico. Le sacó los lentes y se los puso él. Y ahí viene la sorpresa, porque cuando él se pone los lentes, se da cuenta que él veía muy turbio y que a partir de ponerse los lentes empezó a ver correctamente. O sea, él no sabía que tenía un problema en la vista cuando era chico y que él pensaba que lo que él veía era así como lo veía, sin embargo no era así como lo veía. La nitidez la empezó a tener después cuando tuvo que empezar a usar lentes, aunque después se le corrigió este defecto y veía bien sin lentes. Pero tuvo que hacer ese camino. Por eso el interrogante es, ¿nosotros vemos? Bueno, ahí estamos en el Evangelio de hoy, entramos. Bueno, para ubicarnos, el Evangelio de Marcos tiene como 3 partes muy bien definidas, que son estas. La primera es toda la predicación de Jesús en Galilea, en el norte. Después la segunda parte es la que se llama del camino. Cuando Jesús sale de Galilea y va camino hacia Jerusalén. En todo ese camino va encontrándose con distintas personas, va teniendo diálogos con los mismos discípulos, con fariseos, etcétera, quienes se va encontrando por el camino, y allí un poco va haciendo una especie de discipulado con aquellos que le van siguiendo. Y luego viene la tercera etapa, que es la entrada a Jerusalén, con todo lo que significa esto de la entrega de Jesús de su vida, la pasión, muerte, resurrección, la última cena, todo eso. Eso está en la última etapa allí de Jerusalén. Así que recuerden bien, Galilea, el camino y luego Jerusalén. Bueno, en la segunda etapa, la del camino, fíjense que empieza este camino de Jesús con la curación de un ciego en Betsaida. Ese ciego que cura en Betsaida, en el norte, ya en Galilea, marca el comienzo de ese camino. Allí cura un ciego y le dice, como a este ciego Bartimeo, dice: vete, tu fe te ha salvado. Lo curó y el hombre se fue a su casa. Y este último también le dice eso: vete, tu fe te ha salvado. Pero este no se va. Este fue el que vio más, el que entendió mejor la cosa. Por eso no dejó a Jesús, sino que lo siguió por el camino. ¿Se entiende la diferencia entonces entre los dos ciegos?
El primero vio, pero se quedó en su casa. Este vio y siguió a Jesús. Bueno, y esta última etapa del camino de Jesús que va a Jerusalén tiene una ubicación geográfica, es decir, estamos en la ciudad de Jericó. La ciudad de Jericó, una ciudad muy bella, según cuentan los historiadores de estos tiempos, una ciudad muy verde, una ciudad de un oasis prácticamente, que está muy cerquita de la orilla del río Jordán, una ciudad donde hay muchas flores, mucho verde, y una ciudad que está prácticamente en la llanura. Y Jerusalén está a unos 30 kilómetros más o menos de Jericó, pero en la montaña. Es decir, que para ir la última etapa de Jericó hasta Jerusalén había que subir la montaña. Estos caminos escarpados hasta llegar a la ciudad de Jerusalén, que está enclavada en una montaña, el monte Sión. Es decir, lo que Jesús emprendía con sus discípulos cuando está saliendo de Jericó es ese camino, que si nos ubicamos sería como la mañana del domingo de Ramos, que llamamos nosotros. Porque ese día llega a Jerusalén y allí sería más o menos la tarde, es recibido de la manera que nosotros conocemos, la entrada de Jerusalén, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, donde es aclamado, donde, lo llaman Hosana, el hijo de David que viene, bendito el que viene en nombre del Señor. Si recuerda la escena, bueno, eso es previo a esto que estamos ahora escuchando. O sea, justo lo previo es esto. Cuando está saliendo de Jericó para ya emprender el camino de ascenso, se encuentra con este ciego que está al borde del camino y que empieza a gritar. ¿Hasta ahí se entendió? Bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? El ciego no está en el camino, está al borde del camino. Quiere decir que está en un lugar donde pasan las caravanas, pasa la gente, pero él no está con la gente en esa peregrinación. Está allí porque está postrado, porque es como un inútil, no sirve para nada, vive de lo que le dan y escucha que pasa por ahí Jesús de Nazaret. Y ahí es donde dice, esta es la oportunidad. Y se pone a los gritos. ¿Cómo habrá sido que los discípulos que venían con él, que eran unos cuantos, porque fue juntando la gente, es en ese camino, empiezan a hacerlo callar, que no moleste al maestro, que está en la subida, ya se va para Jerusalén, ya estamos en la última etapa, todo esto. Jesús dice, déjenlo que venga, así escuchamos qué quiere. Se le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Si ustedes recuerdan, la semana pasada, a los dos hermanos, a Juan y a Santiago, también les preguntó lo mismo. Dice, ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos querían los dos primeros puestos, ¿no? Uno está de cada lado, de la derecha y de la izquierda del maestro. ¿Qué quieres que haga por ti? Que vea. Esto es importantísimo, porque el hombre es consciente de que no ve. Tiene una claridad en este aspecto y también sabe que aquel a quien se enfrenta le va a sanar. Él puede hacer eso. Entonces, es la actitud de aquel que tiene dificultades, que tiene obstáculos, que sin embargo deja de lado todo obstáculo para ir donde está el maestro y pedir la sanación. Un poco es la actitud de aquel que dejó ese lugar donde estaba, porque dice, tiró el manto, pegó un salto, él se levantó de un salto y fue corriendo hasta Jesús.
Es decir, a veces hay que, para encontrar a Jesús y para encontrar la sanación de nuestra vida, la sanación definitiva, hay que dejar algunas cosas. El manto que nos pesa, yo supongo que en este manto tendría todas las moneditas que haber recolectado, no le importó, tiró todo, se fue a donde estaba el maestro. Esta era su oportunidad. El maestro pasa, no sabemos si pasa de nuevo. En realidad no pasó de nuevo, porque de ahí fue a la cruz. Así que fue la única oportunidad que tuvo y la aprovechó. Por ahí nosotros, no sé si en la vida tenemos oportunidades, la dejamos pasar. Un poco nos vamos enfriando o lo que sea. Bueno, este hombre hizo lo que tenía que hacer. El otro de Betsaida se sanó y volvió a su casa, como si nada. O sea, no terminó de darse cuenta de lo que había pasado en su vida, que era más que ver. Era este hombre que viene de parte de Dios a traernos más que la salud, la salvación. Y para la salvación se necesita una fe, o sea, creer en Él. Por eso hoy nos limpiamos un poquito los ojos, nos ponemos bien los lentes, los que los tenemos, para empezar a ver mejor. Porque justamente lo que el Señor nos está proponiendo ahora es el camino definitivo de la entrega de nuestra vida. Y la entrega de nuestra vida es por todos los demás. Fíjense lo que fue haciendo. Allá en la Galilea fue haciendo sanaciones, enseñanza, después empezó ya el camino más exigente. Seguir al Maestro a donde el Maestro nos lleve. Todo un camino donde fueron aprendiendo un montón de cosas y ahora viene la entrada a Jerusalén, la entrega de la vida. Aquí en la etapa final, donde se ve claramente quiénes están del lado del Maestro y quienes todavía han quedado con la ceguera, no ven. Por eso pedimos al Señor nos ayude a ver. Bueno, renovemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de los muertos, subió al cielo, está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados,